En las montañas de Oaxaca, un pueblo entero vivía bajo el yugo de un hombre con uniforme policial. Los residentes agachaban la mirada cuando él pasaba. Las madres apresuraban a sus hijas para que entraran en casa. Los hombres fingían no ver los abusos. Nadie se atrevía a hablar, hasta que un día un forastero discreto llegó al pueblo y comenzó a escuchar historias que nadie más quería oír. Santa Rosa de la Sierra era un pueblo pequeño rodeado de montañas imponentes y bosques espesos. Sus casas de adobe con techos de teja roja se distribuían alrededor de una plaza central donde la iglesia y el ayuntamiento competían por altura. En este rincón apartado del sur de México, la vida transcurría con la cadencia lenta propia de los lugares donde el tiempo parece detenerse. La comunidad subsistía gracias a la agricultura y artesanía. Los campos de maíz se extendían en las laderas mientras las mujeres tejían telares coloridos que vendían en el mercado semanal. Los niños solían jugar en la plaza hasta que el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. Era un lugar hermoso, pero olvidado por las autoridades centrales, separado de la ciudad más cercana por horas de camino, en mal estado. El comandante Ernesto Vega había llegado al pueblo hace 6 años. Al principio, los habitantes recibieron con esperanza al nuevo policía enviado por el gobierno estatal. Santa Rosa nunca había tenido una presencia policial permanente, y muchos creyeron que su llegada significaría mayor seguridad. Vega era un hombre corpulento de unos 40 años con bigote espeso y una mirada que parecía atravesar a las personas. Los primeros meses transcurrieron sin incidentes notables. El comandante estableció su oficina en una habitación del ayuntamiento y comenzó a patrullar las calles. Poco a poco, sin embargo, su verdadera naturaleza empezó a revelarse. Lo que comenzó como pequeños abusos de autoridad se transformó gradualmente en un régimen de terror. Teresa Méndez era una de las comerciantes del mercado local. Madre soltera de 3 hijos, subsistía vendiendo verduras de su huerto. Un martes por la mañana, mientras acomodaba su puesto, el comandante Vega se acercó con su habitual paso, firme. Teresa sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando él se detuvo frente a su mesa. Vega observó los productos con desprecio y luego señaló unos chiles secos. Dijo que necesitaba llevar algunos para la comisaría. Teresa asintió y comenzó a llenar una bolsa, conociendo ya el ritual. Cuando extendió la mercancía hacia él, Vega negó con la cabeza. Dijo que volvería más tarde y se los llevaría. Todos. No mencionó ningún pago. Cada comerciante del mercado tenía una historia similar. Todos entregaban sus productos sin recibir compensación. Nadie se atrevía a reclamar. Algunos llamaban a esto el impuesto del comandante. Otros simplemente bajaban la mirada y aceptaban la situación como inevitable. En la escuela primaria del pueblo, la situación era aún más preocupante. La maestra Lucía Jiménez había notado que varias niñas habían dejado de asistir a clases en los últimos meses. Cuando preguntaba a los padres, recibía respuestas evasivas. La verdad era que muchas familias preferían mantener a sus hijas en casa para protegerlas de la mirada insistente del comandante Vega durante sus visitas rutinarias a la escuela. El domingo por la mañana, después de misa, doña Carmen, una anciana respetada en el pueblo, reunió valor y se acercó al presidente municipal para quejarse sobre el comportamiento del comandante. Comentó que su nieta había sido detenida sin motivo la noche anterior y retenida en la comisaría durante horas. Don Ramiro, el presidente municipal, escuchó con expresión impasible y luego simplemente contestó que hablaría con el comandante. 3 días después, la casa de doña Carmen amaneció con las ventanas rotas y un mensaje pintado en la puerta. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada. La anciana, con lágrimas en los ojos, limpió la puerta en silencio mientras los vecinos pasaban, apresurados, evitando mirar. En este clima de miedo creciente, los habitantes de Santa Rosa habían desarrollado nuevos hábitos. Las reuniones familiares terminaban temprano. Las mujeres caminaban en grupos. Los jóvenes
evitaban salir de noche. El toque de queda, no oficial, comenzaba cuando el sol se ocultaba tras las montañas. La familia Ortiz, dueña de la única tienda de abarrotes del pueblo, sufrió personalmente el poder del comandante. Su hijo mayor, Miguel, de 18 años, había cuestionado públicamente la autoridad de Vega cuando éste se negó a investigar el robo de su motocicleta. 2 días después, Miguel fue arrestado por supuesta posesión de drogas. Estuvo detenido 1 semana y cuando regresó, tenía el rostro marcado por golpes que intentaba ocultar. Pedro Ortiz, el padre de Miguel, había sido un hombre orgulloso y respetado. Ahora caminaba cabizbajo por el pueblo, evitando las miradas compasivas de sus vecinos. La impotencia lo consumía cada noche mientras observaba a su hijo saltar asustado ante cualquier ruido fuerte. La justicia, pensaba Pedro, era un lujo que Santa Rosa no podía permitirse. La situación en Santa Rosa empeoró gradualmente. El comandante Vega había establecido un sistema de extorsión que afectaba a cada negocio del pueblo. Los propietarios de la panadería entregaban pan fresco cada mañana. El mecánico reparaba su vehículo sin cobrar. La farmacia proporcionaba medicamentos gratuitos. Todo bajo la amenaza implícita de represalias. Rosa Hernández, una joven de 19 años que trabajaba en la farmacia, se encontraba especialmente vulnerable. Su belleza natural había captado la atención del comandante, quien comenzó a visitar el establecimiento con frecuencia inusitada. Rosa inventaba excusas para esconderse en la trastienda cuando él aparecía, pero esto solo parecía intensificar su interés. El dueño de la farmacia, don Felipe, un hombre mayor con problemas cardíacos, se sentía impotente ante la situación. Observaba con preocupación cómo su empleada se tensaba cada vez que la puerta se abría. Rosa había comenzado a faltar al trabajo con frecuencia. Cuando don Felipe la visitó para comprobar su estado, la encontró pálida y aterrorizada. Rosa confesó que el comandante la seguía hasta su casa y aparecía en lugares inesperados, siempre con comentarios inapropiados y miradas amenazantes. Don Felipe decidió hablar con el padre de Rosa. Sentados en la pequeña sala de la casa familiar, discutieron sus opciones en voz baja. El padre, un campesino de manos curtidas por el trabajo, cerró los puños con impotencia. Dijo que había pensado en enviar a Rosa con unos parientes en la ciudad, pero carecían de los recursos necesarios para el viaje y la estancia. Además, su familia dependía parcialmente del salario de Rosa. Mientras tanto, en la escuela, la situación se había vuelto insostenible. De las 20 niñas que solían asistir regularmente, solo quedaban 8. La maestra Lucía intentó organizar una reunión con los padres para discutir el problema, pero pocos acudieron. El miedo había paralizado incluso las conversaciones. Una mañana, mientras preparaba su clase, Lucía recibió la visita del comandante Vega. Sin saludar, el hombre se sentó en una de las pequeñas sillas y comentó que había escuchado rumores sobre sus intenciones de organizar a los padres. Sugirió que se concentrara en enseñar y dejara los asuntos de seguridad a las autoridades competentes. Antes de marcharse, pasó su mano por los pupitres de las niñas ausentes y sonrió. Dijo que era una lástima que tantas alumnas hubieran abandonado la escuela. Esa noche Lucía lloró en soledad. Su vocación como maestra siempre había sido proteger y educar a los niños. Ahora se sentía cómplice de un sistema que los vulneraba. Consideró renunciar y marcharse, pero sabía que su partida solo empeoraría la situación de sus alumnos. El dilema la mantuvo despierta hasta el amanecer. En el centro del pueblo, la familia Ortiz enfrentaba su propia crisis. El negocio de abarrotes había perdido clientes. Muchos preferían viajar hasta el pueblo vecino para hacer sus compras, temerosos de ser asociados con la familia que había desafiado al comandante. Miguel, el hijo mayor, se había vuelto taciturno y evitaba salir de casa. Una noche, Pedro Ortiz encontró a su hijo empacando una pequeña maleta. Miguel explicó que planeaba marcharse a la capital
para buscar trabajo. No podía seguir viviendo bajo la sombra del miedo. Pedro sintió que su corazón se partía, pero entendió la decisión. Esa misma noche, en la oscuridad, acompañó a su hijo hasta la parada del autobús en las afueras del pueblo y lo vio partir con una mezcla de dolor y alivio. Al regresar a casa, Pedro encontró a su esposa llorando en silencio. Esta no era la vida que habían imaginado para su familia. No era el pueblo que habían conocido y amado. Se preguntaban en qué momento habían perdido el control de sus propias vidas, en qué momento el miedo se había convertido en su compañero constante. En la casa comunal, lugar tradicional de reuniones y celebraciones, reinaba ahora un silencio inusual. Las fiestas patronales se habían reducido a ceremonias breves y sombrías. Los hombres ya no se reunían para discutir los problemas del pueblo. Las mujeres evitaban las conversaciones prolongadas en el lavadero comunal. El tejido social que había mantenido unida a la comunidad durante generaciones se deshilachaba rápidamente. Don Esteban, el médico del pueblo, enfrentaba sus propios dilemas éticos. Cada semana atendía casos de lesiones sospechosas. Hombres con costillas fracturadas que afirmaban haber caído de una escalera, mujeres con moretones que no querían explicar su origen. Don Esteban conocía la verdad, pero cuando sugería denunciar los abusos, el miedo se apoderaba de sus pacientes. Algunos incluso dejaban de acudir a consulta, prefiriendo sufrir en silencio antes que arriesgarse a represalias. Una tarde particularmente difícil, después de atender a un joven con el brazo dislocado, don Esteban guardó su material médico y cerró la clínica temprano. Caminó hasta la iglesia y se sentó en uno de los bancos traseros. No era un hombre particularmente religioso, pero necesitaba un espacio para reflexionar. El juramento hipocrático le obligaba a proteger a sus pacientes, pero sentía que su silencio lo convertía en cómplice. Sin embargo, denunciar los abusos podría provocar más daño a quienes intentaba proteger. Mientras meditaba en la penumbra de la iglesia, el padre Tomás se acercó silenciosamente y se sentó a su lado. Sin necesidad de palabras, el sacerdote comprendió la angustia del médico. Comentó que él también escuchaba historias terribles en el confesionario, historias que no podía revelar, pero que pesaban sobre su conciencia. Los dos hombres permanecieron en silencio, unidos por la impotencia compartida. Fuera de la iglesia, la vida en Santa Rosa continuaba bajo la sombra del miedo. El control del comandante Vega se extendía a cada aspecto de la vida comunitaria, incluso las fiestas familiares requerían su aprobación tácita. Las bodas se celebraban con menos música y terminaban temprano. Los bautizos se realizaban casi en secreto. La alegría que caracterizaba al pueblo mexicano se había desvanecido gradualmente. Un martes de primavera, un hombre desconocido llegó a Santa Rosa en el autobús de la tarde. Tenía aproximadamente 50 años, cabello entre cano y complexión delgada. Vestía ropa sencilla, pantalones de mezclilla y una camisa de algodón. Cargaba una mochila gastada y caminaba con la tranquilidad de quien no tiene prisa. El forastero se dirigió a la única posada del pueblo, administrada por doña Josefina, una viuda de 60 años. Se presentó como Manuel Gutiérrez y explicó que buscaba un lugar tranquilo para descansar y escribir. Dijo ser profesor jubilado y mencionó su interés por la cultura local. Doña Josefina, acostumbrada a la escasez de visitantes, le asignó la mejor habitación disponible. Durante los primeros días, Manuel mantuvo un perfil bajo. Pasaba las mañanas escribiendo en un cuaderno bajo la sombra de los árboles en la plaza. Por las tardes, caminaba por el pueblo, aparentemente admirando la arquitectura y el paisaje. Saludaba cortésmente a quienes se cruzaban en su camino, pero no iniciaba conversaciones prolongadas. Los habitantes lo observaban con curiosidad y cierta desconfianza, habituados ya a sospechar de cualquier cambio en su rutina. El comandante Vega
no tardó en notar la presencia del forastero. Una mañana se acercó mientras Manuel desayunaba en el pequeño comedor de la posada. Sin presentarse formalmente, preguntó por el motivo de su visita y su profesión. Manuel respondió con tranquilidad, manteniendo su historia sobre ser un profesor jubilado en busca de paz para escribir sus memorias. Mencionó que planeaba quedarse algunas semanas y que disfrutaba de la belleza natural del lugar. Vega lo observó con ojos entrecerrados antes de marcharse sin despedirse. Poco a poco la presencia de Manuel comenzó a integrarse en la vida cotidiana del pueblo. Su carácter afable y su aparente inocuidad lo hacían parecer inofensivo. Comenzó a frecuentar la tienda de abarrotes de la familia Ortiz, donde entablaba breves conversaciones con Pedro. Visitaba la farmacia regularmente, supuestamente para adquirir vitaminas. Se sentaba en las últimas filas durante la misa dominical y ocasionalmente participaba en las comidas comunitarias que organizaba la parroquia. Lo que nadie notaba era cómo Manuel observaba todo con atención, cómo registraba mentalmente cada interacción, cada mirada temerosa, cada conversación interrumpida cuando el comandante aparecía. Tampoco advertían que su cuaderno contenía más que simples memorias personales. Un mes después de su llegada, Manuel comenzó a ganar la confianza de algunos habitantes. El primero fue don Felipe, el farmacéutico, quien encontró en el forastero a un buen oyente. Durante las tardes tranquilas, cuando la farmacia estaba vacía, ambos hombres conversaban sobre hierbas medicinales y remedios tradicionales. Gradualmente, las conversaciones se volvieron más personales. Don Felipe mencionó su preocupación por Rosa, su joven empleada, sin entrar en detalles. Manuel escuchaba atentamente, ofreciendo comentarios compasivos, pero nunca presionando para obtener más información. La maestra Lucía fue la siguiente en acercarse al forastero. Lo encontró un día en la biblioteca municipal, pequeña y desactualizada, pero el único recurso cultural del pueblo. Manuel revisaba un libro sobre la historia regional cuando Lucía se presentó y comentó que era inusual ver a alguien interesado en los pocos libros disponibles. La conversación fluyó naturalmente hacia temas educativos. Manuel mencionó su experiencia como profesor en diferentes regiones del país, ganándose el respeto profesional de Lucía. Después de varios encuentros en la biblioteca, Lucía comenzó a hablar sobre los problemas de la escuela. Mencionó la deserción escolar, especialmente entre las niñas, aunque sin explicar las verdaderas razones. Manuel escuchaba y hacía preguntas perspicaces que demostraban su comprensión de los desafíos educativos en comunidades rurales. En la iglesia, el padre Tomás también desarrolló cierta afinidad con el visitante. Manuel asistía regularmente a misa y ocasionalmente se quedaba después para ayudar en pequeñas tareas de mantenimiento. Durante esos momentos compartidos, el sacerdote pudo percibir una profundidad en Manuel que contrastaba con su apariencia sencilla. En una ocasión, mientras reparaban juntos una banca rota, el padre Tomás comentó vagamente sobre la pérdida de esperanza en el pueblo. Manuel respondió que la esperanza era como una semilla dormida, capaz de germinar incluso después de largos periodos de sequía. Teresa, la vendedora del mercado, fue quizás quien estableció la conexión más significativa con Manuel. El forastero visitaba su puesto cada martes y compraba sus verduras, pagando siempre el precio completo sin regatear, un gesto inusual que Teresa apreciaba. Un día, Manuel llegó justo cuando el comandante Vega se marchaba con su habitual tributo, no solicitado. Teresa tenía los ojos húmedos mientras reorganizaba su mercancía. Manuel fingió no notar su angustia y comenzó a seleccionar algunos tomates mientras comentaba sobre la excelente calidad de sus productos. Después de varias semanas de visitas regulares, Teresa comenzó a confiar en Manuel. Le habló de sus 3 hijos, de sus esfuerzos por mantenerlos en la escuela, de sus sueños de que tuvieran oportunidades que ella nunca tuvo. No mencionó directamente al comandante, pero las omisiones en su narrativa eran tan reveladoras como
las palabras dichas. Mientras tanto, en la casa de los Ortiz, la situación había empeorado. La ausencia de Miguel pesaba sobre la familia, especialmente desde que dejaron de recibir noticias suyas. Pedro sospechaba que el comandante interceptaba las cartas en la pequeña oficina postal. Su esposa Elena había enfermado, probablemente debido al estrés constante. Los clientes de la tienda continuaban disminuyendo. Una tarde, Manuel se detuvo más tiempo del habitual en la tienda. Compró algunos víveres y luego, mientras Pedro empacaba los productos, comentó casualmente que había conocido a un joven llamado Miguel en su último viaje a la capital. Pedro levantó la mirada sorprendido. Manuel continuó, diciendo que el joven trabajaba en un taller mecánico y parecía estar adaptándose bien a la vida urbana. Mencionó que el joven le había pedido que, si pasaba por Santa Rosa, dijera a su familia que estaba bien y que pronto enviaría noticias por un medio más seguro. La esperanza iluminó brevemente el rostro cansado de Pedro. Esa noche compartió la información con Elena, cuyo semblante se animó por primera vez en meses. Ambos se preguntaban cómo un forastero podía haber encontrado a su hijo entre millones de habitantes de la capital, pero la coincidencia parecía demasiado precisa para ser una confusión. Se preguntaban también por qué Miguel habría confiado en un desconocido para enviar un mensaje tan personal. Estas preguntas, sin embargo, quedaron eclipsadas por el alivio de saber que su hijo estaba vivo y aparentemente a salvo. La presencia de Manuel comenzó a catalizar pequeños cambios en Santa Rosa. Su interés genuino por las personas y su disposición para escuchar sin juzgar ofrecían un contraste marcado con el clima de desconfianza imperante. Los habitantes comenzaron a verlo como una figura neutral, alguien ajeno a los conflictos locales, pero empático con sus preocupaciones. Don Esteban, el médico, fue quizás el más sorprendido por el efecto que Manuel tenía en la comunidad. Una tarde, mientras ambos compartían un café en la plaza, don Esteban comentó que había notado un ligero aumento en las consultas médicas. Personas que habían evitado la clínica durante meses ahora acudían por problemas menores. Aunque nadie mencionaba directamente los abusos, el simple hecho de buscar ayuda representaba un pequeño acto de resistencia. La rutina de Manuel incluía ahora conversaciones con diversos miembros de la comunidad. Escuchaba a los ancianos hablar sobre cómo era el pueblo antes de la llegada del comandante. Observaba a los niños jugar brevemente en la plaza antes de ser llamados a casa por padres preocupados. Notaba cómo las mujeres siempre caminaban en grupos y cómo los hombres bajaban la voz cuando discutían ciertos temas. Cada noche, en la privacidad de su habitación en la posada, Manuel registraba meticulosamente sus observaciones en un cuaderno diferente al que utilizaba en público. Documentaba nombres, fechas, incidentes específicos. Ocasionalmente realizaba llamadas telefónicas desde el único teléfono público del pueblo, siempre asegurándose de que nadie pudiera escuchar sus conversaciones. Doña Josefina, la dueña de la posada, desarrolló un afecto maternal por su huésped. Le preparaba platillos especiales y se aseguraba de que su habitación estuviera impecable. Una noche, mientras le servía la cena, comentó que el pueblo había cambiado mucho en los últimos años. Sin entrar en detalles, mencionó que antes la gente era más alegre, más unida. Manuel escuchó con atención, como siempre, y respondió que a veces las comunidades atravesaban periodos difíciles, pero que la resiliencia humana era sorprendente. Doña Josefina lo miró con curiosidad, pensando que sus palabras parecían contener más significado del aparente. Transcurridos 3 meses desde la llegada de Manuel, un incidente grave sacudió a Santa Rosa. Ana Morales, una joven de 20 años recién regresada al pueblo después de estudiar enfermería en la ciudad, decidió presentar una denuncia formal contra el comandante Vega. Ana había presenciado cómo el comandante golpeaba a un anciano que supuestamente no había mostrado suficiente respeto. La joven
con la confianza adquirida fuera del ambiente opresivo del pueblo, se dirigió al ayuntamiento para reportar el abuso. La noticia se extendió rápidamente. Los habitantes contuvieron la respiración, anticipando la reacción del comandante. Esa misma tarde, Vega apareció en la clínica donde Ana había comenzado a trabajar como asistente de don Esteban. Sin testigos presentes, el comandante amenazó a la joven con fabricar cargos contra su familia si no retiraba la denuncia. Mencionó específicamente a su hermano menor, sugiriendo que podría encontrar drogas en su mochila escolar. Ana, temblorosa pero determinada, se negó a ceder. Respondió que tenía testigos del incidente y que estaba dispuesta a llevar el caso a instancias superiores si era necesario. El comandante, no acostumbrado a tal resistencia, perdió el control. Abofeteó a la joven con fuerza suficiente para hacerla caer al suelo. Luego se marchó, advirtiéndole que reconsiderara su posición antes del anochecer. Don Esteban encontró a Ana llorando en el suelo de la clínica. Después de atender su mejilla inflamada, intentó convencerla de que retirara la denuncia por su propia seguridad. Ana, sin embargo, se mantuvo firme. Comentó que si todos seguían cediendo ante el miedo, nada cambiaría jamás. Don Esteban admiró su valentía, pero temió por su bienestar. La noticia del altercado llegó a oídos de Manuel a través de Teresa, quien lo comentó en voz baja mientras le vendía algunas frutas. Esa tarde, Manuel visitó la clínica con el pretexto de una consulta médica. Mientras esperaba, estableció conversación con Ana. Sin revelar cuánto sabía, expresó su admiración por los jóvenes profesionales que regresaban a sus comunidades para servir. Ana, aún visiblemente afectada por el incidente, encontró en Manuel a un oyente compasivo. Le confió sus temores, pero también su determinación de no ceder ante la injusticia. Al día siguiente, el comandante Vega ejecutó su venganza. Durante la hora más concurrida en la plaza, cuando los habitantes regresaban del mercado semanal, ordenó a sus 2 oficiales subordinados que arrestaran públicamente a Ana. La acusación anunciada en voz alta para que todos escucharan era falsificación de su título de enfermería. Ana protestó enérgicamente mientras era esposada, gritando que su documentación era legítima y que todo era una represalia por su denuncia. Los habitantes observaron la escena con impotencia. Algunas mujeres lloraban silenciosamente. Los hombres apretaban los puños pero permanecían inmóviles. Ni siquiera don Esteban, quien sabía con certeza que el título de Ana era auténtico, encontró el valor para intervenir públicamente. El miedo colectivo era palpable en el aire. Manuel observaba desde la esquina de la farmacia. Su expresión, tranquila, contrastaba con la tensión general. Mientras Ana era conducida hacia la pequeña comisaría, sus miradas se cruzaron brevemente. Algo en los ojos serenos de Manuel pareció transmitir un mensaje silencioso a la joven. Esa noche, una reunión inusual tuvo lugar en la trastienda de la farmacia. Don Felipe había cerrado temprano, supuestamente por un inventario. Sin embargo, en el pequeño espacio se congregaron varias personas. Don Esteban, el padre Tomás, Pedro Ortiz, Teresa y, sorprendentemente, Manuel. Hablaban en susurros, discutiendo la situación de Ana y las posibles consecuencias. El miedo era evidente en sus rostros, pero también un cansancio moral que parecía haber llegado a su límite. Manuel escuchó atentamente cada opinión. Cuando todos habían hablado, tomó la palabra. Su voz, habitualmente suave, adquirió un tono de autoridad que sorprendió a los presentes. Preguntó si estarían dispuestos a testificar sobre los abusos que habían presenciado o sufrido si tuvieran garantías de protección. La pregunta provocó un silencio tenso. Finalmente, Pedro Ortiz respondió que lo haría si pudiera asegurar la seguridad de su familia. Teresa asintió, mencionando que tenía un registro mental de cada producto que el comandante había tomado sin pagar. Don Esteban admitió que podía documentar lesiones sospechosas tratadas en su clínica. Manuel asintió,
como si hubiera esperado estas respuestas. Solicitó que cada uno escribiera un testimonio detallado de los abusos que conocía directamente. Cuando le preguntaron por qué, respondió simplemente que había llegado el momento de actuar. No ofreció más explicaciones, pero algo en su determinación tranquila inspiró confianza. Al día siguiente, mientras el pueblo continuaba en estado de conmoción por el arresto de Ana, Manuel realizó una llamada desde el teléfono público. La conversación fue breve. Poco después se dirigió a la comisaría. En lugar de entrar por la puerta principal, caminó hasta la parte trasera del edificio donde se encontraban las celdas. A través de una pequeña ventana enrejada, pudo ver a Ana sentada en el suelo de su celda. La joven levantó la mirada, sorprendida por la presencia inesperada. Manuel habló en voz baja, asegurándole que pronto estaría libre y pidiéndole que mantuviera la calma y la esperanza. 2 días después del arresto de Ana, 3 vehículos oficiales con insignias del gobierno estatal entraron en Santa Rosa. Los habitantes observaron con curiosidad y temor mientras los autos se estacionaban frente al ayuntamiento. De ellos descendieron varios hombres de aspecto serio vestidos con trajes formales. Manuel, quien aparentemente paseaba por la plaza, se acercó al grupo. Para sorpresa de quienes observaban, saludó a los recién llegados con familiaridad. El comandante Vega, alertado por la llegada de los vehículos oficiales, salió apresuradamente de la comisaría. Su habitual expresión de autoridad se transformó en confusión al observar a Manuel conversando con los visitantes. Se acercó con paso decidido, exigiendo saber el motivo de la visita. Uno de los hombres, de cabello cano y expresión severa, se identificó como el fiscal especial anticorrupción del Estado. Presentó una orden oficial para investigar múltiples denuncias de abuso de autoridad, extorsión y detención ilegal. El rostro del comandante palideció visiblemente. Su mirada se dirigió hacia Manuel, quien ahora se había quitado la gorra que habitualmente usaba, revelando completamente su rostro. Vega lo reconoció finalmente, comprendiendo demasiado tarde quién había estado observándolo durante meses. Manuel Gutiérrez se presentó formalmente como subinspector Manuel Rodríguez Vargas de la Fiscalía Anticorrupción, enviado de incógnito para investigar los numerosos reportes anónimos recibidos sobre la situación en Santa Rosa. El comandante Vega intentó mantener la compostura, pero el sudor comenzaba a perlar su frente. Negó todas las acusaciones, calificándolas de calumnias inventadas por personas resentidas. Señaló directamente a Manuel, acusándolo de manipular a los habitantes para que presentaran testimonios falsos. Su voz, habitualmente intimidante, ahora sonaba defensiva y temblorosa. El fiscal especial observó al comandante con expresión impasible y luego indicó a 2 de sus acompañantes que procedieran según lo planeado. Los hombres asintieron y se dirigieron hacia la comisaría. Mientras tanto, otros 2 oficiales solicitaron las llaves del archivo municipal. El presidente municipal, don Ramiro, visiblemente nervioso, intentó protestar, pero finalmente accedió ante la orden judicial presentada. La noticia de lo que estaba ocurriendo se propagó por Santa Rosa con la velocidad de un incendio forestal. Los habitantes comenzaron a reunirse en la plaza, manteniendo una distancia prudente, pero observando con atención. Décadas de miedo no se disipaban fácilmente, pero la curiosidad era más fuerte. Algunos susurraban entre sí, preguntándose si realmente estaban presenciando el fin del régimen de terror. En la comisaría, los agentes estatales encontraron a Ana Morales en su celda. La joven, aunque visiblemente afectada por su detención, mantenía la dignidad intacta. Cuando los oficiales le explicaron la situación y procedieron a liberarla, lágrimas de alivio corrieron por sus mejillas. Su primer acto al salir fue buscar a Manuel con la mirada, comprendiendo finalmente el verdadero propósito de su presencia en el pueblo. Mientras tanto, en el archivo municipal, otros investigadores descubrieron documentos reveladores, expedientes falsificados, multas sin registro oficial,
propiedades transferidas bajo coacción. La evidencia de la corrupción sistemática del comandante Vega se acumulaba rápidamente. También encontraron un compartimento oculto que contenía objetos personales confiscados ilegalmente, incluyendo joyas familiares y documentos de propiedad. En la plaza, Manuel se acercó a Teresa, don Felipe, Pedro Ortiz y otros habitantes que habían proporcionado testimonios escritos. Les agradeció su valentía y les explicó brevemente el procedimiento que seguiría. Sus casos serían parte fundamental de la acusación formal contra el comandante. Les aseguró que recibirían protección oficial durante todo el proceso judicial. El comandante Vega, viendo cómo su mundo se desmoronaba, intentó una última jugada desesperada. Aprovechando un momento de distracción, empujó violentamente al oficial que lo vigilaba y echó a correr hacia su vehículo estacionado. Sin embargo, no llegó lejos. Pedro Ortiz, al ver su intento de fuga, extendió instintivamente el pie cuando el comandante pasaba frente a él. Vega tropezó y cayó pesadamente al suelo. Inmediatamente, varios oficiales lo inmovilizaron y le colocaron esposas. La escena resultaba surreal para los habitantes de Santa Rosa. El hombre que durante años había representado un poder absoluto e intocable yacía ahora en el suelo, sometido y humillado. Algunos ancianos lloraban silenciosamente. Madres abrazaban a sus hijos. Una tensión colectiva de años comenzaba lentamente a disiparse. Mientras los oficiales conducían al comandante hacia uno de los vehículos, la multitud guardaba un silencio expectante. De repente, doña Carmen, la anciana que había sufrido vandalismo en su casa por denunciar al comandante, dio un paso adelante. Con voz clara y firme, a pesar de su edad avanzada, pronunció las palabras que muchos pensaban, pero que nadie se había atrevido a expresar. Dijo que la justicia tardaba, pero llegaba, que ningún uniforme otorgaba el derecho de abusar de los débiles, que Santa Rosa recuperaría su dignidad. Sus palabras, simples pero poderosas, resonaron en la plaza. Algunos comenzaron a aplaudir tímidamente, otros se unieron gradualmente hasta que un aplauso colectivo, catártico, llenó el espacio. El comandante Vega, dentro del vehículo policial, observaba la escena con una mezcla de rabia e incredulidad. Su mirada se cruzó brevemente con la de Manuel. En ese intercambio silencioso, el mensaje era claro. La impunidad había terminado. Ana Morales, ya reunida con su familia, se acercó a Manuel. Con voz emocionada pero firme, le agradeció su intervención. Confesó que durante su detención había perdido momentáneamente la esperanza, pero que algo en su mirada durante el arresto público le había transmitido confianza. Manuel sonrió levemente y respondió que la verdadera heroína era ella. Su valor al presentar la denuncia inicial había sido el catalizador necesario para poner en marcha la operación que ya estaba en sus fases finales. En el ayuntamiento, el fiscal especial convocó a una reunión de emergencia con el presidente municipal y los concejales. Les informó que un interventor estatal asumiría temporalmente el control de la seguridad local mientras se investigaban los posibles vínculos entre las autoridades municipales y los abusos del comandante. Don Ramiro, visiblemente nervioso, intentó distanciarse de Vega, alegando que también había sido víctima de intimidación. El fiscal simplemente respondió que la investigación determinaría las responsabilidades correspondientes. Los días siguientes fueron de intensa actividad en Santa Rosa. Un equipo de investigadores recorría el pueblo, recopilando testimonios y documentando casos de abusos. La presencia de oficiales estatales generaba una mezcla de alivio y recelo entre los habitantes, acostumbrados a desconfiar de cualquier uniforme. Sin embargo, el trato respetuoso y profesional de los recién llegados comenzaba lentamente a restaurar la confianza perdida. Manuel, ahora oficialmente identificado como subinspector Rodríguez, continuaba siendo una figura central en el proceso.
Su conocimiento detallado de la situación y la confianza que había construido con los habitantes resultaban invaluables. Trabajaba largas horas, coordinando entrevistas, organizando documentación y asegurándose de que cada testimonio fuera registrado adecuadamente. Una semana después de la detención del comandante Vega, se organizó una asamblea comunitaria en la plaza principal. El fiscal especial informó a los habitantes sobre los avances de la investigación y los pasos que seguirían. Explicó que se habían documentado más de 50 casos de abuso de autoridad, extorsión, detención ilegal y agresión física. Mencionó que varios oficiales estatales permanecerían en el pueblo durante algunas semanas para garantizar la seguridad durante la transición. Durante la asamblea, Manuel tomó brevemente la palabra. Agradeció a quienes habían encontrado el valor para compartir sus experiencias y contribuir a la investigación. Explicó que su misión inicial había sido simplemente documentar la situación, pero que la gravedad de los abusos había justificado una intervención más directa. Confesó que durante su estancia había desarrollado un genuino afecto por Santa Rosa y sus habitantes y que se sentía honrado de haber podido contribuir a su liberación. Mientras hablaba, Manuel observó rostros que había llegado a conocer bien durante los últimos meses. Doña Josefina, quien lo había acogido en su posada sin sospechar su verdadera identidad. Teresa, cuya dignidad frente a la extorsión cotidiana lo había conmovido profundamente. Don Felipe, quien había protegido a su joven empleada a pesar de su propio miedo. Pedro Ortiz, cuyo dolor por la partida forzada de su hijo había sido tan palpable. El padre Tomás, cuyo silencio atormentado reflejaba el dilema moral de toda la comunidad. Todos ellos habían sido piezas fundamentales en el rompecabezas que finalmente había conducido a la justicia. En los días posteriores comenzaron a notarse pequeños pero significativos cambios en la vida cotidiana del pueblo. Las niñas regresaban gradualmente a la escuela. Los comerciantes del mercado trabajaban con una nueva energía. Las reuniones familiares se extendían hasta el anochecer sin el temor constante a represalias. Las conversaciones en la plaza ya no se interrumpían abruptamente ante la aparición de un uniforme. Rosa Hernández, la joven de la farmacia que había sido acosada por el comandante, finalmente compartió su historia completa con don Felipe y posteriormente con los investigadores. Relató cómo Vega la había seguido repetidamente hasta su casa, apareciendo en lugares inesperados y haciendo comentarios inapropiados que gradualmente se convirtieron en amenazas explícitas. Su testimonio se sumó al expediente creciente contra el excomandante. La familia Ortiz recibió una llamada telefónica de Miguel. El joven, informado sobre los acontecimientos recientes, anunciaba su intención de regresar al pueblo. Sus padres, emocionados, prepararon su habitación y planearon una pequeña celebración familiar. Pedro visitó a Manuel para agradecerle personalmente. Confesó que había sospechado que su encuentro con Miguel en la capital no había sido una coincidencia, pero que nunca imaginó el alcance completo de la operación. Manuel sonrió y respondió que localizar a Miguel había sido parte necesaria de su investigación, pero que el mérito del joven por mantenerse en contacto con su familia a pesar del riesgo era exclusivamente suyo. Doña Carmen, la anciana que había denunciado valientemente al comandante y sufrido vandalismo en represalia, recibió la visita de varios vecinos que anteriormente habían evitado asociarse con ella. Muchos le pidieron perdón por su silencio cómplice. La anciana, con la sabiduría de sus años, respondió que el miedo era una reacción humana comprensible, pero que ahora tenían la oportunidad de reconstruir juntos la comunidad que habían perdido. Don Esteban, el médico del pueblo, experimentaba un aumento significativo en las consultas. Pacientes que habían sufrido en silencio durante años finalmente buscaban tratamiento para lesiones antiguas y problemas crónicos. El médico trabajaba incansablemente,
agradecido por poder ejercer su profesión sin las limitaciones impuestas por el miedo generalizado. En ocasiones, Manuel pasaba por la clínica para conversar brevemente, interesándose genuinamente por el bienestar de los pacientes. Ana Morales, cuya valentía había catapultado los eventos finales, se reincorporó a su trabajo en la clínica con renovado entusiasmo. Su historia se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza para muchos. Jóvenes del pueblo se acercaban a ella para escuchar su experiencia, inspirados por su determinación de enfrentar la injusticia a pesar de las consecuencias personales. Ana, modesta por naturaleza, insistía en que simplemente había hecho lo correcto y que cualquiera podía encontrar el mismo valor dentro de sí mismo cuando las circunstancias lo exigieran. La maestra Lucía organizó una celebración especial en la escuela para dar la bienvenida a las niñas que regresaban a Omdip clases. Preparó materiales educativos sobre derechos humanos y ciudadanía, adaptados a diferentes edades. Cuando Manuel visitó la escuela para despedirse de los alumnos, Lucía le mostró con orgullo cómo la asistencia había aumentado significativamente en solo 2 semanas. Los niños, liberados del ambiente opresivo, participaban ahora activamente en las clases y expresaban sus opiniones sin temor. En la iglesia, el padre Tomás celebró una misa especial de agradecimiento. Sin mencionar directamente al comandante ni los abusos sufridos, habló sobre la renovación espiritual, el perdón y la reconstrucción comunitaria. Durante su homilía reflexionó sobre cómo el miedo puede erosionar no solo las relaciones humanas, sino también la fe en un futuro mejor. Invitó a los feligreses a reconectar con sus vecinos, a sanar heridas pasadas y a participar activamente en la creación de una comunidad más justa y solidaria. Manuel, sentado en uno de los últimos bancos, observaba con satisfacción cómo muchas personas asentían y algunas incluso lloraban silenciosamente, procesando emociones largamente reprimidas. 2 semanas después de la detención del comandante Vega, llegó el momento de la partida de Manuel. Su misión en Santa Rosa había concluido oficialmente. Un pequeño equipo de oficiales permanecería para completar la investigación y asegurar una transición ordenada, pero su presencia ya no era necesaria. La noche anterior a su partida, doña Josefina organizó una cena especial en la posada. Invitó a aquellos que habían desarrollado una relación más cercana con Manuel durante su estancia: Teresa, don Felipe, Pedro y Elena Ortiz, el padre Tomás, don Esteban, Lucía y, por supuesto, Ana Morales. La cena transcurrió en un ambiente de camaradería y gratitud. Los presentes compartieron anécdotas sobre sus interacciones con Manuel, muchas de ellas adquiriendo un nuevo significado a la luz de su verdadera identidad. Teresa recordó cómo Manuel siempre pagaba el precio completo por sus verduras, un gesto que inicialmente le pareció de simple cortesía, pero que ahora reconocía como un acto deliberado de justicia. Don Felipe mencionó las largas conversaciones sobre hierbas medicinales, admirando cómo Manuel había mantenido genuino interés en temas aparentemente irrelevantes para su investigación. Cuando llegó el momento de los brindis, cada uno expresó su agradecimiento a su manera. Pedro Ortiz, habitualmente reservado, habló con emoción sobre cómo Manuel había restaurado su fe en las instituciones públicas. Ana compartió que la experiencia le había confirmado su vocación de servicio a la comunidad. Lucía prometió continuar educando a las nuevas generaciones sobre la importancia de la justicia y la dignidad humana. Manuel escuchó cada intervención con humildad. Cuando todos habían hablado, agradeció su confianza y valentía. Confesó que durante sus 20 años de carrera, pocas misiones le habían afectado tan profundamente a nivel personal. Explicó que había presenciado situaciones similares en otras comunidades, pero que la resiliencia y dignidad de los habitantes de Santa Rosa lo habían impresionado particularmente. Prometió mantenerse informado sobre la evolución del caso,
judicial contra el comandante Vega y aseguró que haría todo lo posible para que la justicia se completara adecuadamente. La mañana siguiente, una pequeña multitud se reunió en la plaza para despedir a Manuel. Muchos le trajeron pequeños obsequios, una bolsa de chiles secos de Teresa, un frasco de pomada medicinal preparado por don Felipe, un pan dulce recién horneado de doña Josefina, un dibujo colectivo de los niños de la escuela. Manuel aceptó cada regalo con genuina gratitud, consciente de que representaban mucho más que simples objetos. Antes de subir al vehículo oficial que lo llevaría de regreso a la capital, Manuel se detuvo un momento para contemplar el pueblo. Las montañas majestuosas en el fondo, las casas de adobe con sus techos de teja roja, la plaza central donde tanto dolor y ahora tanta esperanza se habían manifestado. Santa Rosa comenzaba a recobrar su alma, lentamente pero con determinación. Los habitantes lo saludaron con la mano, mientras el auto se alejaba, algunos con lágrimas en los ojos, todos con una nueva luz en la mirada. 5 años después, Santa Rosa de la Sierra era un lugar transformado. La plaza central, antes silenciosa y tensa, bullía ahora de actividad. Niños jugaban libremente hasta el anochecer. Ancianos conversaban en los bancos bajo la sombra de los árboles. Comerciantes ofrecían sus productos sin temor a extorsiones. El mercado semanal se había expandido, atrayendo visitantes de pueblos cercanos. La escuela, bajo la dirección continuada de Lucía, había crecido significativamente. 2 aulas nuevas habían sido construidas para acomodar al creciente número de estudiantes. La tasa de deserción escolar, especialmente entre las niñas, había disminuido drásticamente. Un programa especial de becas, establecido con apoyo estatal, permitía que los estudiantes más destacados continuaran su educación en la ciudad. La familia Ortiz había recuperado su posición respetada en la comunidad. Su tienda de abarrotes prosperaba nuevamente. Miguel, después de completar sus estudios de contabilidad en la capital, había regresado para ayudar en el negocio familiar, modernizando su administración. Junto con otros jóvenes del pueblo, había formado parte del primer Consejo Juvenil Municipal, una iniciativa para involucrar a las nuevas generaciones en la toma de decisiones comunitarias. Ana Morales, cuyo acto de valentía había catalizado el cambio, dirigía ahora la clínica local tras la jubilación de don Esteban. Su profesionalismo y compromiso habían mejorado significativamente los servicios de salud disponibles. Regularmente organizaba jornadas preventivas y talleres sobre derechos de los pacientes. Su historia personal se había convertido en parte de la narrativa colectiva del pueblo, un recordatorio de cómo una sola persona puede iniciar una transformación cuando se atreve a enfrentar la injusticia. El caso judicial contra el excomandante Ernesto Vega había concluido 3 años atrás con una sentencia condenatoria. Múltiples testigos, incluyendo a varios habitantes de Santa Rosa, habían presentado sus testimonios ante el tribunal estatal. El proceso, aunque emocionalmente difícil para muchos, había representado un cierre necesario y una validación pública de su sufrimiento. La sentencia había sido ampliamente reportada en medios estatales, sirviendo como advertencia para otros funcionarios corruptos. En este 5º aniversario de los eventos que habían transformado Santa Rosa, una celebración especial se organizaba en la plaza central. Pancartas coloridas decoraban las calles, mesas largas cubiertas con manteles bordados se preparaban para un banquete comunitario. Músicos locales afinaban sus instrumentos. Era un día de conmemoración pero también de celebración, un reconocimiento colectivo del camino recorrido. Entre los invitados especiales para la ocasión se encontraba Manuel Rodríguez, ahora inspector de la Fiscalía Anticorrupción. Había mantenido contacto con varios habitantes del pueblo a lo largo de los años, siguiendo con interés su evolución. Su llegada fue recibida con abrazos cálidos y exclamaciones de alegría. Doña Josefina, ahora en sus 70, insistió en que se hospedara nuevamente en su posada, en la misma habitación
que había ocupado durante su misión encubierta. Durante la ceremonia principal, el nuevo presidente municipal entregó a Manuel un reconocimiento por su contribución a la transformación del pueblo. En su discurso, el funcionario destacó cómo la intervención de Manuel no solo había puesto fin a años de abuso, sino que había restaurado la fe de la comunidad en la posibilidad de justicia. Mencionó las múltiples iniciativas ciudadanas que habían surgido desde entonces, desde comités de vigilancia comunitaria hasta programas educativos sobre derechos humanos. Cuando Manuel tomó la palabra, su discurso fue breve, pero emotivo. Agradeció el reconocimiento, pero insistió en que los verdaderos héroes eran los habitantes de Santa Rosa. Ellos habían sido quienes, a pesar del miedo arraigado, encontraron el valor para hablar y actuar. Mencionó específicamente a Ana, cuya denuncia inicial había sido crucial, y a todos aquellos que posteriormente ofrecieron sus testimonios a pesar del riesgo percibido. Habló sobre cómo Santa Rosa se había convertido en un modelo para otras comunidades enfrentando situaciones similares, un ejemplo de cómo la resiliencia colectiva puede superar incluso las formas más institucionalizadas de opresión. Después de la ceremonia, mientras compartía la comida comunitaria, Manuel conversó con muchos habitantes. Algunos le presentaron a niños nacidos después de su partida, explicándoles con orgullo quién era este visitante especial. Otros le compartieron historias personales de cómo sus vidas habían cambiado en los últimos 5 años. Cada conversación reafirmaba lo que Manuel ya sabía. La verdadera transformación de Santa Rosa no había sido resultado de una intervención externa, sino del despertar de su propio espíritu comunitario. Al atardecer, mientras observaba la plaza llena de vida desde el mismo banco donde solía sentarse a escribir durante su misión encubierta, Manuel reflexionó sobre el significado más profundo de lo ocurrido en Santa Rosa. Había participado en numerosas operaciones anticorrupción a lo largo de su carrera, pero pocas habían dejado una impresión tan duradera en su conciencia profesional y personal. Santa Rosa le había enseñado que la justicia, aunque a veces lenta y complicada, tenía el poder de sanar heridas profundas y restaurar la dignidad humana. Le había mostrado cómo una comunidad podía reconstruirse después de años de miedo y silencio. Le había recordado que detrás de cada caso, de cada expediente, había personas reales cuyas vidas podían cambiar radicalmente con la simple aplicación correcta de la ley. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, sobre las montañas que rodeaban Santa Rosa, Manuel comprendió que este pequeño pueblo siempre ocuparía un lugar especial en su memoria, no solo como un caso exitoso en su carrera profesional, sino como un recordatorio viviente de por qué había elegido dedicar su vida a la lucha contra la corrupción y el abuso de poder. En cada rostro sonriente que veía a su alrededor, en Minteschef, cada conversación animada, en cada niño que jugaba libremente, encontraba la confirmación de que su trabajo tenía un propósito real y trascendente. Santa Rosa había pasado de ser un lugar de silencio y miedo a convertirse en una comunidad vibrante donde la esperanza y la dignidad florecían nuevamente. La cicatriz dejada por años de opresión nunca desaparecería completamente, pero se había transformado en una marca de resistencia y superación colectiva. El pueblo había aprendido, de la manera más difícil, que la libertad y la justicia requieren vigilancia constante y valentía cotidiana. Era una lección que ahora pasaban a las nuevas generaciones, no como una advertencia temerosa, sino como un llamado inspirador a la acción y la responsabilidad compartida. Y así, mientras la noche abrazaba suavemente a Santa Rosa de la Sierra, sus habitantes continuaban escribiendo su nueva historia, una página a la vez, con la certeza de que nunca más permitirían que el miedo silenciara sus voces, ni que un uniforme destinado a proteger se convirtiera nuevamente en símbolo de terror.